Ok. Volvemos a hacer prueba de compartir pantalla, ponerme manita arriba si todo va en orden. Ok. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Al final ya estamos en agosto y es probable que muchos de vosotros pues estéis de vacaciones o estéis a las puertas de, ¿vale? Por lo que se agradece que un jueves a la una estéis pendientes de esto. En segundo lugar, hoy tenemos una charla de aproximadamente una hora sobre la bisagra de cadera. El título, ¿no? Lo que los manuales no cuentan, porque sí que es verdad que todos vosotros que hayáis o que estéis vinculados al mundo del entrenamiento de fuerza, estoy muy seguro de que cuando se trata del peso muerto habéis recurrido, ¿no? A estudiar, a ver, a observar qué pasa con la enseñanza, qué pasa con la ejecución y qué pasa realmente con este movimiento, pues probablemente os hayáis encontrado con que toda la información a la cual recurrís siempre está sesgada hacia ciertos deportes, ¿no? Deportes de fuerza, como pueda ser el powerlifting, o incluso a la ejecución de movimientos enfocados hacia la hipertrofia, etcétera. Entonces, mi visión con esta charla es precisamente teniendo en cuenta toda esta información, sobre todos estos manuales, sobre todas estas visiones, pero darle un enfoque, sobre todo desde cuáles son los aspectos más necesarios a la hora de poder enseñar, de poder ejecutar y de entender realmente qué hay detrás de este mal llamado, digamos, patrón de movimiento fundamental y cómo, con toda mi experiencia dentro del mundo del entrenamiento, como formador, como practicante y como entrenador, pues daros quizás una visión diferente que os lleve a poder comprender por qué os tiráis muchas veces de los pelos cuando intentáis explicar un peso muerto o cualquier ejercicio que sea un derivado de la bisagra de cadera. Por lo que espero antes de nada que os guste, que estéis atentos y que toméis apuntes porque creo que se verán cosas que no estáis muy acostumbrados a escuchar. Vale, para reintroducir, ¿no? El porqué de esta serie de charlas que voy a ir dando, vamos a hablar del estrés mecánico, ¿no? Y es que el peso muerto o los derivados del peso muerto de bisagra de cadera son los ejercicios que más estrés mecánico pueden aportar a nuestro cuerpo, son los que más carga toleran. Un peso muerto convencional, un peso muerto con barra hexagonal, incluso un hip thrust, que también es un derivado de la bisagra de cadera, son aquellos ejercicios que más carga pueden soportar y podemos aplicar en cualquiera de nuestros clientes o en cualquiera de nosotros. Y es que tiene mucho sentido, ¿no? El movimiento no es muy amplio, la parte activa, digamos, de este movimiento es solo una, porque es un puramente concéntrico, a no ser que te vayas ya a un peso muerto romano, etcétera. Y cuando hablamos del hip thrust, el rango va a ser cortísimo y encima, pues la capacidad de poder hacer fuerza recae casi exclusivamente, aunque esto no es real, sobre una de las musculaturas más potentes que tenemos en nuestro cuerpo, que es la musculatura glútea, la musculatura aductora y la musculatura de cuádriceps. Por lo cual, si nos paramos a observar, ¿no? La categorización de las propuestas de bisagra de cadera como tal, van a ser de las más importantes cuando nos interesemos sobre todo en aplicar ese estrés bajo carga real, bajo carga externa, bajo los kilos, ¿no? Traducidos a un idioma más de la calle, que queramos introducir en las sesiones de entrenamiento de cualquiera de nuestros clientes o de cualquiera de nosotros. Entonces, para entender esto un poquito más, esta categorización de estrés mecánico son aquellos que van a generar un mayor estrés en nuestro organismo. Este estrés físico se podrá cuantificar mediante la carga, mediante la velocidad de ejecución, siendo los mayores representantes de la categoría comúnmente llamada como ejercicios básicos de fuerza, en los que incluimos, mejor dicho, la sentadilla, el peso muerto o grupo sentadilla, grupo peso muerto, grupo triple extensión, grupo bisagra de cadera o el grupo de empujes, tanto por encima de la cabeza como
con un componente más horizontal. Estos son los ejercicios que más carga toleran y que pues más sencillo, entre comillas, nos va a resultar progresar, sobre todo en esa sobrecarga progresiva. Bien, es importante entender un aspecto, ¿vale? Y es que muchas veces cuando leemos, los autores, los entrenadores, los divulgadores, llamémosle como queramos, nos centramos sin querer, en la gran mayoría de las veces, en nuestros propios sesgos. Entonces, yo muchas veces, cuando hablo de entrenamiento de fuerza, etcétera, etcétera, la gran mayoría de vosotros que me conozcáis de más o menos tiempo, sabéis que yo vengo del mundo del powerlifting, de la halterofilia, del CrossFit, etcétera. Hablo sesgado hacia un público de este tipo de deportes, ¿no? Entonces muchas veces tengo que echarme el freno y poder hablar y recordar que la carga, ese porcentaje del RM, no tiene por qué ser cuantificada en números. 300 kilos es una intensidad alta, claro, claro que es una intensidad alta, pero para alguien como la montaña que mueve 400 y pico kilos, pues probablemente no lo sea tanto, ¿no? Sin embargo, para cualquier persona promedio del gimnasio será una carga muy baja. Entonces, el estrés mecánico no entiende de kilos como tal, ¿vale? Sino de la capacidad que tiene tu organismo de poder vencer esa carga. Y eso traducido es lo clásico, de la individualización por porcentajes de carga que estamos más acostumbrados a entender, ¿vale? Pero como este matiz muchas veces se nos olvida, ¿no? Y vemos a la gente en redes sociales levantando 200, 300, 180 kilos y nosotros solo podemos levantar 80, 100 o 60, como que se nos viene mucho el mundo encima, ¿no? Pero tenemos que recordar esto, que vamos a estar aplicando probablemente el mismo estrés mecánico con nuestros 80 kilos en barra, siendo este un porcentaje de nuestro 1RM igual o idéntico que para esta persona que lo hace con 300, pero que sus niveles de fuerza son mucho más por encima de los nuestros. Bien, aclarado este matiz y sobre todo vinculándolo a que el peso muerto es el ejercicio que más carga puede tolerar, vamos a empezar a hacer un pequeño viaje, ¿no? Sabéis que esta palabra me encanta, sobre los diferentes manuales o las diferentes cosas que hemos entendido o aprendido a lo largo de toda nuestra trayectoria formativa, ¿no? Muchos de vosotros, algunos os conozco, pues ya lleváis muchos años formándoos, acudiendo a cursos, incluso preguntando en redes sociales de dónde leo esto, cómo mejoro esto, aquello, cuál es tu opinión de esta otra cosa, ¿no? Con ese veneno de la curiosidad que la gran mayoría de nosotros tenemos, ¿no? Y si no, pues no estaréis aquí un jueves de agosto escuchando a un tipo despeinado con gafas hablando sobre lo que es la bisagra de cadera, ¿no? Entonces, lo que decía en la introducción, la gran mayoría de los manuales en los cuales vamos a aprender sobre estos movimientos principales de fuerza, estos movimientos que se basan en el estrés mecánico como aplicación de estrés para un organismo, van a estar sesgados hacia el powerlifting, hacia la halterofilia, y estos en su mayoría se basan en palancas planas, ¿vale? Los típicos grados articulares, las diferentes posturas que hay que adoptar para que el movimiento sea más eficiente, etcétera, etcétera. Y como la gran mayoría de ellos se han desarrollado desde una perspectiva muy mecanicista, muchos van a huir de diferentes conceptos o diferentes variantes que muy probablemente nos vayan a ayudar tanto en la parte del aprendizaje como en la parte del propio desarrollo del rendimiento del propio movimiento. Incluso hay otros que van a utilizar ciertas propuestas, como pueda ser el de Boris Sheiko, que veis arriba a la derecha, el segundo. El de Boris Sheiko nos va a introducir ciertas propuestas bastante complejas de ejecutar, pero que como su sesgo hacia sus atletas son únicamente powerlifters y, y atletas de fuerza del este, sobre todo rusos, búlgaros, etcétera, pues van a poder soportar, ¿no? Quizás si me tuviese que quedar con dos de estos manuales, sería el Starting Strength de Mark Ripto, porque sí que rompe esa baza en cuanto a conocer un poco más qué hay detrás de todas estas mecánicas de fuerza, aunque sí que es verdad que se queda en ese desarrollo de palancas, pero lo hace de una manera bastante interesante. Y el de Pulling Science,
que es bastante interesante porque, aunque se quede también en esa anatomía, digamos, muerta, en esa anatomía plana, tiene ciertos matices que son bastante interesantes a la hora de comprender y de abordar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos encontramos en la gran mayoría de estos manuales, ¿no? Yo en estos últimos días, pues sabiendo que íbamos a tener esta charla, me he dedicado sobre todo a observar y ver cómo los diferentes autores, vengan del mundo que vengan, ¿no? De hecho, aquí tenemos a Seiko, a Mark Riptow, a Michael Boyle, incluso a los entrenadores de la NSCA, nos hablan de esto, su gran mayoría, ¿no? Y es, pues bueno, si el peso muerto es este ejercicio y trata de que la barra va desde el suelo hasta la cadera, pues para que la barra vaya desde el suelo a la cadera vamos a tener que cumplir unos parámetros mecánicos X, ¿no? Esos parámetros mecánicos, pues en función de la longitud de las palancas, se harán de cierta manera. Entonces, nos encontramos con que la mayoría de los manuales, por no decir todos los manuales, nos dan una especie de lista de la compra en la cual, pues, tengo que poner la cabeza de esta manera, la mirada de esta otra, el cuello de esta otra, la columna lumbar tiene que estar de esta manera, pero bueno, quizás puede generar ciertos matices, la cadera más alta o menos baja, las rodillas de esta manera, las manos de esta o de esta otra, ¿no? Entonces, esto que parece al inicio, ¿no? De cuando uno se convierte en entrenador o quiere convertirse en entrenador, la manera más sencilla, porque ya sé cómo se hace peso muerto, ¿no? Pues ahora mañana voy a mi gimnasio y empiezo a decirle pues toda esta lista de la compra a mis clientes. Pues nos hace convertirnos en papagayos, literalmente, ¿no? Haz esto otro, si esto otro no sale, pues tengo que venirme aquí, venga, ahora que tiene el raquis bien puesto, voy a subir la cadera o voy a bajarla, por lo cual el raquis ahora se me olvida y ya, cuanto menos, si le meto carga, aquello se vuelve completamente loco, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado con que esas listas de la compra, ¿no? El entrenador que es un poquito más echado para adelante, pues ha dicho, vale, voy a cogerme los diferentes aspectos que más me interesan y voy a hacer pues mi checklist, ¿no? Un combo infalible para el desarrollo de la bisagra de la cadera. Sí que es verdad que los últimos 12 15 años atrás, 10 12 15 nos hemos encontrado con que la visión del entrenamiento pasado por la valoración, pues nos ha dado ciertas herramientas, ciertos test que nos van a decir que si paso esto y cumplo estos parámetros, pues probablemente voy a hacer un peso muerto de 10, ¿no? Hay algunos autores que nos dicen que si somos capaces de realizar una plancha perfecta, completamente estable durante 2 minutos, si soy capaz de tocarme los dedos de los pies y si soy capaz de llegar en una SLR, que es el movimiento que vemos abajo a la derecha, con el pie a la altura de la cadera, ¿no? Quedando más o menos a unos 90 grados, pues ya cumplo todos los parámetros para poder desarrollar ese peso muerto, ¿no? Incluso estas checklists que vemos también en algunos entrenadores, en algunas formaciones, pues nos dicen que para cumplir con estos parámetros, pues primero tendremos que liberar ese tejido blando, hacer cierta movilidad de los isquios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hemos convertido los movimientos en pequeñas partes que poder desarrollar y que muchas veces, cuando yo consigo que alguien se toque los pies de manera más o menos decente, cuando le pongo a hacer un peso muerto es incapaz de hacerlo, ¿no? Por lo cual, tenemos que seguir dándole vueltas a esto y quizás no categorizarlo todo tanto, ¿no? Yo siempre digo una cosa y es que en el mundo del entrenamiento y en general, el ser humano tiende a categorizar, a hacer cajones, a ordenarlo todo extremadamente, ¿no? Cuando lo que muchas veces debemos de comprender es que quizás el primer día yo sí que puedo hacer un patrón de bisagra bilateral bajo carga, pero quizás no un peso muerto. Igual tengo que hacer un buenos días, un Searcher Good Morning, una Can Squat, etcétera. Por lo cual, todos esos factores que van implícitos de esa estabilidad central, tocarme los pies, que es básicamente flexión de cadera desde un excéntrico de la cadena posterior, o llegar a esa movilidad de cadera a 90 grados, que es básicamente tener un momento flexor en la cadera potente para poder desarrollarlo, pues lo iremos cumpliendo desde el día uno aplicando un estímulo de intensidad que realmente sea absorbible por la persona que tenemos delante. Bien, todo esto nos va a llevar a un desconocimiento llevado a la práctica, ¿no? Quizás esto es un poco atrevido porque
si estoy diciendo que ya he reconocido las diferentes maneras de hacerlo, si ya sé cómo colocar la cabeza, si ya sé cómo colocar la cadera, si ya sé cómo colocarlo todo, ¿cómo me estás diciendo que no conozco una técnica de peso muerto y que no sé hacer una técnica de peso muerto? El problema no es que no sepas hacer o reconocer una técnica de peso muerto, el problema es que no la sabes desarrollar y ahí es donde viene todo esto, ¿vale? Entonces, nos hemos convertido en esto y es que me acuerdo una vez que en redes sociales hice un preguntas y un respuestas, una votación, perdón, en la que puse esta misma imagen y dije cuál estaba bien ejecutada, ¿no? La gran mayoría, por no decir casi el 92%, 94%, creo recordar, de la gente, me dijo que la imagen de la izquierda, la arqueada, es la que está bien ejecutada. Sin embargo, la de la derecha está mal ejecutada, ¿no? Esa dicotomía entre el bien y el mal que normalmente siempre hemos tenido y que nos ha llevado a tantos problemas. Y es que, sí, bien, ese culo atrás, muy bien, espalda arqueada, bien tenso, etcétera, eso lo tenemos como algo positivo. Sin embargo, la imagen de la derecha la intuimos como una chepa, ¿no? Eso está mal porque eso me va a hacer daño a nivel de raquis, etcétera. Bien, entonces, es imposible, ¿no? En un imaginario colectivo clásico que esto esté mal hecho. ¿Por qué? Porque la espalda está muy recta y el músculo está bien contraído, ¿no? Pero es que para entender por qué creemos que esto está bien hecho, tenemos que remontarnos a de dónde viene el conocimiento del entrenamiento, y es que son las palancas de la ingeniería y cómo todo esto nos va a llevar a que si también interpretamos que nuestro mundo viene desde el desarrollo de la masa muscular, y el desarrollo de la masa muscular viene desde una activación muscular, pues entenderemos que desde un enfoque de la posturología clásica, una espalda extendida es una espalda sana, y eso refuerza la imagen o la indicación de ponte recto. Mientras que si lo miramos desde un enfoque del desarrollo muscular, es decir, la activación, la electromiografía, un músculo activo, es decir, contraído, es un músculo que está trabajando. Por lo cual, si el peso muerto es un ejercicio para la cadena posterior, espalda baja, glúteo, isquio, etcétera, si yo arqueo el lumbar, si yo saco el culete hacia afuera, voy a tener una mayor contracción, una mayor sensación de tensión sobre la zona lumbar o sobre la zona de los isquios. Por lo cual esto se ha intuido positivo a lo largo de toda nuestra carrera formativa, ¿no? No digo que mucha gente pueda estar haciendo esto, realizándolo sin problemas y que no pase nada, ¿no? Pero si nosotros realmente queremos estar trabajando en un ratio de longitud-tensión dentro de un desarrollo de bisagra de cadera real, quizás esta no sea la postura más adecuada, ¿no? Y quizás a la larga esta postura no nos esté llevando a tener un atleta duradero, digamos. Mientras que, sin embargo, esta posición es imposible, ¿no? En un imaginario colectivo que esté bien, ya que la espalda está pseudo doblada y la musculatura está en desventaja por estiramiento, ¿no? Y es que todos sabemos que un músculo que está completamente estirado no es capaz de generar toda la fuerza posible. Entonces, esto va en contra de esos fundamentos que hemos dicho antes de dónde viene nuestra rama profesional. Repito, es la electromiografía y la posturología, ¿no? Por lo cual, todo esto no nos va a llevar a buen puerto. Pero esto es un derrape en toda regla. ¿Por qué? Porque para comprender esto, primero debemos de preguntarnos, ¿vale? Si yo cumplo esa espalda arqueada, ese culo hacia atrás, el lumbar contraído, ¿por qué me sigues haciendo esto mal? Si yo te he dado todas las indicaciones, te he posicionado, te he dado en el culo, te he dado en la espalda, te he metido el dedo en el ombligo para ir regulando, ¿no? Esa posición que creo que todos hemos hecho o todos hemos visto. ¿Por qué sigues haciéndolo mal? Es que no lo entiendo. Esto es algo que yo como entrenador me he preguntado muchas veces, ¿no? A lo largo de mi trayectoria. Si ya conozco las palancas, ya te he dado las indicaciones, las mejores indicaciones del mejor manual, ¿no? De la NSCA, de los mejores powerlifters, ¿por qué lo haces mal? Es que todavía no lo entiendo, ¿vale? Pues para comprender esto debemos de tener ciertos aspectos fundamentales muy interiorizados, porque básicamente en un esquema sencillo, si nosotros trasladamos esta imagen que os he puesto a lo clásico, ¿no? La estabilización central, pues una postura en tijera abierta, que eso puede generar ciertas limitaciones o ciertos aspectos positivos, ¿no? De hecho, sabemos que una postura en tijera abierta nos va a favorecer ¿eh? El acortamiento de las palancas, por lo cual la fuerza para vencerla va a ser menor
y también va a favorecer el traslado, ¿vale? Del punto A al punto B, no en estático, de nuestra masa hacia adelante, ¿sí? De hecho, hay bibliografía que nos dice que gente que practica deportes, como pueda ser la carrera, el sprint, etcétera, o deportistas que requieren del desarrollo de esta habilidad de desplazarse lo más rápidamente del punto A al punto B, tienden a tener la curvatura de su espalda más acentuada y es precisamente por eso, ¿no? Mientras que en el lado contrario, esa posición de stack o esa posición de swipe back, ¿no? Aunque una sea llevándola al extremo, va a favorecer la proyección de la fuerza hacia arriba, ¿sí? Ya no solo eso, sino la capacidad de mantenernos en un rango neutro, hablando de musculatura y de articulaciones. Y es que, como vemos abajo, en este esquema, ese rango neutro va a ser clave para entender realmente la bisagra de cadera y cómo esta funciona, porque posicionándonos en un rango neutro, la cadera va a tener muchísima más capacidad de moverse dentro de sus rangos de movimiento. Mientras que si estamos fuera de ese rango, la cadera va a estar limitada, ya sea hacia flexión o ya sea hacia extensión. Por eso debemos imaginarnos, ¿no?, una pelvis en anteversión, una pelvis en retroversión, cómo esto nos va a llevar una anteversión hacia la limitación de la flexión, por lo cual esa parte de la bisagra de la cadera estará limitada, y como una retroversión, ese swipe back, nos va a llevar a una limitación en la extensión de la cadera, por lo cual esa parte dentro del desarrollo de la bisagra de la cadera, pues también estará limitada. Entonces, para entender esto un poquito mejor, vamos a desgranar, nada, tres aspectos fundamentales, que son el ratio longitud-tensión. El ratio longitud-tensión es aquel, ¿no?, que se conoce debido a, según la longitud de ciertas musculaturas, estas van a estar en una posición de ventaja o desventaja. Normalmente, cuando un músculo está en una posición neutra, va a tener la capacidad de poder generar, reducir y transmitir las fuerzas de la manera más eficiente posible, ¿no? Pero es imposible, y repito, es imposible que cualquier persona esté en una posición neutra todo el rato. De hecho, la gracia es que no solo en esa posición neutra el músculo va a ser capaz de gestionar las fuerzas de la manera más eficiente, sino que en un ratio de 1.2, 1.3 o incluso del 0,8, 0,9 de esa longitud total de la musculatura, el músculo va a poder seguir ejecutando y gestionando las fuerzas de manera eficiente. Es por eso que esos pequeños cambios en la posición de la espalda, de la pelvis, del tórax, etcétera, cuando realizamos esa bisagra de cadera, no tienen por qué ser negativos, ¿vale? Y ya no solo en la bisagra de cadera, sino en cualquiera de los ejercicios que estemos realizando. Entonces, la musculatura de nuestro cuerpo tiene ciertos rangos en los que será capaz de generar mayor tensión debido a la capacidad de aumentar el número de puentes cruzados, ¿vale? Y es que todo esto se basa precisamente en los fundamentos más básicos de la fisiología muscular. Y es que si el músculo está en su ratio neutro, los puentes cruzados tendrán mucho más contacto para poder hacer acción y trasladar, ¿no?, esa tensión hacia un acortamiento muscular. Por lo cual será clave entender esto, ¿no? Y no solo visto desde la palanca general, sino también visto desde la palanca más pequeña, que es algo que veremos un pelín más adelante. Bien, la posición neutra. Y es que hay autores como René Chaitou, que es el que está en la posición de arriba, y Gary Ward, que es el que ha realizado el esquema de abajo, nos hablan que el movimiento y la acción de nuestro cuerpo se va a desarrollar desde el centro hacia los extremos. Siempre. De hecho, es un esquema, el que vemos ahí abajo, que va a ser bastante interesante para explicar absolutamente cualquier fundamento del entrenamiento, del movimiento, incluso de la readaptación, ¿vale? Entonces, el concepto de neutro es aquel en el que tanto a nivel articular como muscular los tejidos se encuentran en una posición en la que la carga se reparte de manera más eficiente. Y es que si os dais cuenta, tanto la posición neutra que hemos visto antes, ¿no?, el ratio longitud-tensión neutro, como la posición neutra articular van completamente de la mano, ¿sí? Este concepto debe entenderse desde la acción activa, ya que el movimiento requiere de entrar y salir de los diferentes rangos. Es decir, desde una zona neutra en la cual el músculo está en un estado basal, podríamos decir, ¿no?, es decir, con un consumo calórico mínimo, hacia un estado elástico, es decir, salir de esa posición neutra pero seguir moviéndome en esos puntos en los cuales la musculatura puede seguir
generando o gestionando las fuerzas de manera eficiente, hacia un punto que esté en el fuera de rango, siendo el fuera de rango no un aspecto en el cual yo me vaya a lesionar 100%, sino que ese daño muscular va a estar mucho más elevado. Y ese daño muscular, aunque en el pasado entendimos que era un aspecto fundamental para el entrenamiento, sobre todo hacia el desarrollo de la hipertrofia, ya sabemos a día de hoy que no es así. Por lo cual, ese daño muscular prolongado en el tiempo puede llevarnos a que ese músculo, esa articulación, etcétera, pues sufra de ciertas microlesiones que se puedan convertir en un estado inflamatorio constante y un estado inflamatorio constante pues nos lleve a no rendir como quisiéramos. Bien. Y para mí uno de los aspectos más fundamentales, sobre todo dentro de la bisagra de la cadera y del desarrollo del peso muerto, y es el brazo de momento versus el brazo de palanca. ¿Sí? El brazo de palanca es fijo, es decir, se puede tocar, no varía, es la distancia que hay entre el hombro a la mano, en la imagen que vemos ahí arriba, sin ningún tipo de flexión del codo, ¿sí? Aunque si flexionara el codo, pues ese brazo de palanca sería modificable, no sería el mismo, ¿no? Por lo cual, cuando hablamos de peso muerto, pasaría exactamente lo mismo, es la distancia entre el punto de generación de fuerza y el punto de la masa, es decir, dónde está la barra, a dónde está la cadera. El brazo de momento es variable, es decir, cambia según nosotros alteremos, mejor dicho, las palancas corporales. Entonces, quedaría de esta manera. Es que si yo tengo la masa en las manos, pues el brazo de momento hacia la cadera quedará de una manera o de otra según esté la espalda arqueada o según esté la espalda flexionada. Y es que esto vuelve otra vez a llevarnos a los fundamentos clásicos de cómo hemos entendido el movimiento y el entrenamiento. Y es que una espalda hiperarqueada es igual de negativa que una espalda flexionada. ¿Por qué? Porque aunque el brazo de palanca sea corto y siendo corto vamos a poder ejecutar más fuerza en teoría, pero menos velocidad, una musculatura muy acortada no va a poder hacer fuerza. Por eso la tendencia va a ser a chepar y por eso la tendencia a chepar o irse a una posición neutra se ha entendido normalmente como un problema, no siéndolo. Mientras que una posición completamente flexionada nos estará llevando a no estar en posición neutra gestionando bien las fuerzas, sino estar trabajando en un fuera de rango. Y trabajar en un fuera de rango implica mayor daño, tanto a nivel muscular como a nivel tejido. Por lo cual, estos conceptos que hemos visto desde el ratio longitud-tensión hacia la zona neutra o posición neutra, hasta el brazo de palanca y brazo de momento, es básicamente lo mismo, ¿vale? Debemos tener los tres en cuenta para poder llevar a la práctica ya no un peso muerto, una bisagra de cadera, sino cualquier otro ejercicio. Pero sí que lo más normal es que cuando hablamos de esa bisagra de cadera o de ese peso muerto, estos aspectos todavía se nos crucen un poquito más y no sepamos muy bien cómo actuar, ¿no? Entonces, para eso debemos explicar esto un poquito más, ¿sí? Bueno, pues no hay problema. Vale. La realidad de la bisagra de la cadera. Esto es lo que normalmente tú has conocido, ¿no? Ese continuum típico desde los movimientos que son dominantes de cadera o dominantes de rodilla. Este continuum, ¿vale? En su inicio, un autor muy conocido y bastante interesante de conocer es Dan John, ¿sí? Dan John nos habló del continuum de desplazamiento de la cadera y clasificó los diferentes ejercicios en función de el brazo de momento, de donde esté la carga a movilizar y más cercano o más lejano a la rodilla o a la cadera. Por lo cual, él nos dijo que un movimiento con el torso vertical va a ser más dominante de rodilla y un movimiento con el torso más hacia la horizontal va a ser más dominante de cadera. Y esto no es que esté mal, ¿no? Pero esto simplemente nos da una información de palancas. La información de palancas debemos de interiorizarla y sobre todo de abrir un poquito más esa visión para entenderla, ¿no? Porque si yo simplemente sé el conocimiento sobre la propia palanca, lo único que voy a entender es la técnica del ejercicio. Y si solo conozco la técnica del ejercicio, vamos a volver a ese inicio en el que teníamos dudas y nos tirábamos de los pelos en cuanto a qué hacer con esta persona que me lo sigue haciendo mal. Bien, entonces, lo que decía, ¿no? Dominantes de un punto, dominantes del otro, por los ángulos, etcétera. Muy bien, esto creo que es algo que queda bastante claro. Pero lo cierto
es que la bisagra de cadera es un mecanismo de mantenimiento del equilibrio, pero no la bisagra de cadera, que muchas veces la hemos entendido, o el patrón de triple, etcétera, como patrones enfocados a ejercicios. No, no, es que los patrones de movimiento, sobre todo de miembro inferior, están enfocados todos al mantenimiento del equilibrio, porque el mantenimiento del equilibrio en una posición bípeda es probablemente de lo más importante que tengamos los seres humanos como recurso, ¿no? Y es que en función de ese mantenimiento del equilibrio viene por cómo las fuerzas actúan sobre nuestro cuerpo, de una manera más rápida, de una manera más lenta, de una manera más intensa o de una manera menos intensa, en una dirección o en otra. Entonces, la bisagra de cadera es básicamente la estrategia de mantenimiento del equilibrio más potente que tiene nuestro cuerpo a la hora de poder mantenerlo. Es por eso que una bisagra de cadera es capaz de generar mucha más fuerza durante más tiempo que cualquier otro patrón de movimiento fundamental, rudimentario, llamémosle como quiera, ¿no? De hecho, la bisagra de cadera es un patrón adquirido y lo veremos ahora más adelante. Como vemos en la imagen, vemos que el patrón de triple flexo-extensión bilateral, que es el de la izquierda, genera picos de fuerza muy altos pero muy rápidos. Y es que esto tiene mucho sentido por el hecho de que la musculatura que involucra el patrón de triple flexo-extensión es musculatura que tiene cierta parte tendinosa como pueda ser el tendón rotuliano, el tendón del cuádriceps, el tendón de Aquiles, etcétera, ¿no? Son regiones que son capaces de generar fuerza durante un periodo de tiempo muy corto y grandes picos. Sin embargo, la bisagra de cadera va a ser el patrón que más fuerza nos permita generar en el tiempo porque la musculatura involucrada dentro de este patrón va a ser musculatura muy voluminosa, muy grande y que esta tiene mucho más tejido contráctil, por lo cual puede soportar la generación de fuerza durante más tiempo. Mientras que la unión de los dos, como es un patrón de marcha, un patrón cíclico del miembro inferior, va a resultar en que la fuerza, o es decir, la RFD, es la tasa de aplicación de fuerza en el menor tiempo posible, ¿no? O en un tiempo determinado, pues va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque estoy actuando desde una palanca de cadera y estoy actuando desde una palanca de rodilla. Y eso a su vez me permite mantener el equilibrio mucho mejor porque he ampliado la base de sustentación. ¿Vale? Es por eso que si yo entiendo el patrón de triple, el patrón de bisagra y el patrón de marcha, voy a comprender que la bisagra de cadera siempre va a estar implícita en cualquier patrón de triple flexo extensión. Y es por eso que es un derivado de esta. Y para esto debemos comprender esto. Es que cuando una pierna está por delante de nuestro centro de masas, cuando el talón está en contacto con el suelo, la acción prioritaria de ese miembro va a ser sobre la cadera, mientras que cuando la pierna está por detrás de nuestro centro de masas y cuando el antepié es el que está en contacto con el suelo, el patrón determinante de este movimiento va a ser el de triple flexo-extensión. Es por eso que en ese continuum de desplazamiento de la cadera en el centro debería de incorporarse el patrón de split, los patrones de staggered, etcétera, porque estamos realizando un patrón mixto y en función de esto, pues vamos a darle mayor prioridad a un punto o al otro según inclinemos el torso hacia adelante o lo mantengamos completamente vertical. Y es que esto también se da en un patrón de triple flexo-extensión bilateral simétrico. Lo que pasa es que cuesta más de observar, ¿no? Como vemos en la foto de abajo, vemos que cualquier persona al observar esto diría, bueno, pues es una sentadilla, ¿no? Y una sentadilla, pues según yo tengo entendido por las palancas, es dominante de rodilla. Vale, pero es que hay cierto tramo de esa sentadilla que va a ser dominante de cadera y es la zona en la que rompo la inercia a estar completamente vertical y todavía no he llegado a la posición más profunda. Y son los rangos en los cuales coincide que la cadera necesita rotación interna, es decir, el cuarto de sentadilla, que nos va a llevar a cambiar la disposición de nuestro centro de masa para poder mantener el equilibrio y poder adoptar una posición profunda. Bien, entonces, para comprender esto último que acabamos de explicar, debemos de seguir esta pauta y es que está muy bien comprender las técnicas de los ejercicios, está muy bien comprender y leer los manuales de las grandes escuelas
de los grandes practicantes de los movimientos, ¿no? Pues al final, si queremos aprender de peso muerto, vamos a observar a quienes hacen peso muerto muy bien, ¿no? Y estos son los powerlifters. Pero también debemos de comprender a aquellos que conocen la anatomía y que realmente saben qué está pasando en la ejecución de un peso muerto. Por lo que debemos de seguir el patrón de estructura, patrón de movimiento y ejercicio. ¿Para qué? Porque si yo comprendo que un peso muerto no es solo un excéntrico de la cadena posterior, sino que también es un acortamiento de la cadena anterior y no tengo capacidad de flexionar y de rotar la, cabeza, de la cadera internamente, por mucho que yo le enseñe la técnica perfecta a esta persona, con nuestro rack pull, ampliando o reduciendo los rangos de movimiento, no va a poder hacerlo. Y en el caso de que pueda hacerlo, nos encontraremos con alguien que no tolera muy bien el volumen de trabajo en este patrón o en este ejercicio. Por lo cual, vamos a estar viendo una persona ejecutando relativamente bien la propuesta de ejercicio, pero que sin embargo no es capaz de tolerar 6, 8 series totales de volumen a la semana, porque enseguida se le carga el lumbar, porque enseguida le duele la cadera, porque lo que sea, ¿no? Entonces, si yo sigo esta estructura de estructura articular, patrón de movimiento y ejercicio, voy a tener las cosas muchísimo más claras a la hora de poder enseñar, desarrollar y aplicar ciertas propuestas de trabajo que me vayan a ayudar a alcanzar el objetivo de mi cliente, de mi deportista o de mi paciente, ¿no? Si es que nos dedicamos a la fisioterapia o trabajamos en camilla. Bien, entonces, alguno puede decir, ya, ya, pero es que yo ya la parte de estructura me la sé, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras que más entran dentro del patrón de bisagra de cadera? Bueno, pues las diferentes estructuras del patrón de bisagra de cadera son el pie, la cadera, el raquis, etcétera. Bueno, pero es que yo del pie ya entiendo que para desarrollar un buen peso muerto, ¿no? O para mantenerme de pie o para hacer una buena triple flexoextensión, necesito mantener el foot tripod, ¿no? El foot tripod es básicamente el sistema de estabilización del miembro inferior. Sí, pero el foot tripod, lo que normalmente hemos entendido, es que es un trípode rígido, es un trípode que apenas se mueve, es un trípode que si mantengo los puntos de presión en el primer, quinto meta y la parte del talón, pues en teoría está todo solucionado, ¿no? Porque es que resulta que hay una conexión eh, desde la fascia plantar hacia el glúteo y esto facilita, ¿no? O magnifica la capacidad en la velocidad de extensión de la cadera. Hay una mejor activación del glúteo por ese mecanismo de catapulta o de whiplash que va a ampliar mi funcionalidad mágicamente, ¿no? Pero es que esto no es real. Al final, dentro del trípode del pie debemos de comprender algo y es que el trípode tiene que ser dinámico y es que si observamos esto desde la perspectiva del patrón de triple y el patrón de bisagra, tenemos que entender que el patrón de bisagra es un patrón descendente y el patrón de triple es un patrón ascendente. ¿Por qué digo esto? Porque el patrón de bisagra sobre todo requiere de rangos de rotación interna y de flexión de cadera, por lo cual esto profundiza a nivel anatómico mucho más la capacidad de nuestro cuerpo de poder desplazar el centro de masas hacia detrás. Por lo cual, ese trípode del pie debe tener una mayor tendencia a estar apoyado desde el medio pie al retropié, sobre todo en la bajada, ¿sí? Mientras que el patrón de triple, al ser ascendente, requiere de una mayor propulsión desde la musculatura impulsora, que es básicamente la musculatura sóleo, gemelo, cuádriceps y parte alta del glúteo, pues requiere de un apoyo desde el medio pie hacia un apoyo al antepié. Es por eso que ese trípode tiene que ser dinámico y es que esto ya nos lo llevan diciendo durante mucho tiempo en los análisis de la marcha. Cuando el pie interactúa con el suelo, con el heel strike o con el talón, hace un abanico con el borde lateral, quinto meta, primer meta y toe off. Por lo cual esto es extrapolable a los movimientos, a los patrones básicos de entrenamiento de fuerza en el gimnasio. Es por eso que muchas veces estamos intentando que alguien haga una bisagra de cadera y diciéndole que eche la cadera atrás pero manteniendo el peso sobre el antepié, él siempre va a tender a doblar el raquis. ¿Por qué? Porque esa estrategia de doblar el raquis
es ante el mantenimiento del equilibrio de poder echarse hacia adelante, porque si no, no es capaz de bajar. Está en una fase impulsora, es decir, hay tensión en el sóleo, hay tensión en el gemelo, por lo cual esto no le permite hacer la fase excéntrica de la cadena posterior para poder echar esa pelvis hacia detrás y para poder realizar la mecánica de bisagra de cadera correctamente. Entonces, si yo soy capaz de coachear y de entender que desde una posición neutra el pie tiene que estar en completo apoyo, apoyo hacia traslado de la pelvis hacia detrás, con pie en zona central más zona de calcáneo para que esto hunda, ¿no? Y desplace la pelvis hacia detrás, pues esto me ayudará bastante a comprender ciertas cosas. Incluso me ayudará bastante a comprender la utilización de diferentes materiales, como puedan ser las cuñas. Bien, ¿qué hemos entendido también en el core? Bueno, pues en el core entendimos en su momento que hay que estar o mantener un core estable, ¿no? Como decíamos al principio, hay que generar presión intraabdominal con esa maniobra de Valsalva que en su momento todos los manuales nos dijeron: coge aire, manténlo, saca la barriga hacia adelante y hacia detrás, y gracias a la estabilización, ¿no?, de esa maniobra de Valsalva, pues voy a poder ejecutar el peso muerto perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que otros autores, como pueden ser Stuart McGill, ¿no?, hace relativamente poco hablé de él en redes sociales, pues nos dijeron que esta estabilización central se realizaba mediante, pues, ciertos protocolos, como puede ser en este caso el Big Three, ¿no? El Big Three es el movimiento de curl up, el primer movimiento, movimiento de plancha lateral y el Bird Dog. ¿Sí? Cada uno de ellos hace referencia a los diferentes movimientos dentro del raquis. Entonces, si yo soy capaz de profundizar y de hacer fuerte a mi raquis en todos sus movimientos, rotación hacia flexión, rotación hacia extensión o simplemente la anti-inclinación, pues voy a ser mucho más estable a la hora de poder ejecutar ese patrón de bisagra. Pero ¿qué pasa? Que muy probablemente esto siga fallando. ¿Por qué? Porque al igual que antes hemos dicho que en el pie deberíamos de mantener ciertos parámetros, en el core o a nivel pélvico debemos de seguir otros, ¿sí? Antes hemos comprendido los diferentes puntos de presiones en el pie, ahora vamos a comprender los diferentes desplazamientos de la pelvis. Y es que esto es clave. No solo hay que fijarse en la zona lumbar. La zona lumbar es la consecuencia de qué hace la pelvis o qué hace el tórax. Por lo cual, si yo tengo una pelvis que va hacia una nutación o contranutación, la zona lumbar tenderá más a arquearse o la zona lumbar tenderá más a flexionarse. Entonces, si yo miro el movimiento desde una fase completamente erguida, me encontraré que la pelvis está proyectada hacia adelante, ¿sí? Pero como mi intención es echarla hacia detrás, será una contranutación, pero que poco a poco vaya cerrando sus paletas ilíacas y vaya abriendo por debajo, ¿no? Lo que actualmente se llama como pelvis inlet o outlet, y nosotros lo que estaremos haciendo es darle un componente excéntrico a ese suelo pélvico, que es básicamente la nutación, ¿sí? Entonces, si la pelvis se desplaza hacia detrás, tiene que nutar, y si la pelvis se desplaza hacia adelante, tiene que contranutar. ¿Por qué? La contranutación traslada las fuerzas hacia arriba y la nutación traslada las fuerzas hacia detrás. Que si entendemos esto no desde el nombre, es algo que yo muchas veces he intentado hacer mucho hincapié, y es que me da igual que una persona entienda qué es nutar, qué es contranutar, si uno a un movimiento le llama de una manera, ese otro le llama de otra. Yo quiero que sepas lo que pasa, y es que en la nutación la pelvis traslada las fuerzas hacia detrás. Yo soy un poco bruto muchas veces, y un ejemplo que pongo es: tú imagínate que te pegan un golpe en los genitales, ¿no? Un golpe en los genitales que va a hacer que la pelvis, ¡boom!, se cierre por delante y se abra por detrás, ¿no? Por lo cual estás mutando. Esta es la capacidad que debes de tener para que tu cuerpo haga una bisagra de cadera en condiciones, ¿no? Mientras que si te van a meter un dedo en el culo, pues ese dedo lo que hará es que la pelvis se cierre por debajo y se abra por arriba, ¿no? Por lo cual uno proyecta fuerzas hacia arriba y otro proyecta fuerzas hacia detrás. Y esto es completamente necesario comprenderlo también y junto a lo que hemos dicho de las fuerzas sobre el pie, porque uno es inseparable del otro. Y es que la utilización de los puntos de presiones sobre el pie va a llevar a que haya una mayor facilidad
para que la pelvis pueda entrar en un rango u otro de movimiento. Y es por eso que muchas veces nuestras intervenciones desde la técnica externa fallan y debemos hacerlas desde la técnica interna o de la movilidad más interna, mediante nuestros focos, mediante nuestras acciones o mediante la implementación de ciertos materiales. Bien, entonces, lo que entendimos, ¿no? Era esto. Bien, pues saca la espalda, la mirada hacia arriba, las manos pronas o las manos mixtas. No vayas de 0 a 100 en el inicio del despegue de la barra. Aplica una tensión progresiva, bla, 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 bla. Otra vez, esa lista de la compra. Pero en realidad lo que debíamos de comprender era esto, ¿no? Y es que en función de la persona que tenemos delante, la unión de ese continuum de las palancas de Dan John, que repito, no es que esté mal, está muy bien, pero necesitamos aplicarle un conocimiento más básico sobre la anatomía para comprenderlo mejor, ¿sí? Una persona que sea dominante de cadera, muy probablemente nos vamos a encontrar con que cumpla ciertas características a nivel mecánico, ¿no? Como pueda ser ese ángulo infrasternal ancho, que los lleve a estar con la cadena posterior relativamente acortada dentro de sus rangos funcionales, por lo cual esto le permite ser mucho más fuerte desde la cadena anterior. Y ya no solo eso, sino que esa tendencia a estar en una posición abierta va a permitir que las fuerzas se proyecten mejor hacia adelante o hacia detrás. Mientras que una persona con un ángulo infrasternal más estrecho va a proyectar las fuerzas hacia abajo. Entonces será mucho más dominante de triple flexoextensión. Entonces aquí muchos podéis preguntaros, pero entonces al que es dominante de triple solo hace triple, o al que hace o es dominante de bisagra solo hace bisagra. No, no, todo lo contrario. Al que es dominante de triple, para ganar movilidad, para ganar mejores sensaciones, para ganar rangos de fuerza, tendremos que utilizar ciertas propuestas que nos lleven hacia la consecución de ejercicios, mecánicas, etcétera, dominantes de bisagra, mientras que al que es dominante de bisagra por su estructura, si desarrollamos ciertas propuestas hacia la dominancia de triple, estaremos ganando esos rangos de movilidad que tanto le hacen falta para poder ejecutar correctamente los movimientos. Y ya no solo poder ejecutarlos, sino tolerarlos, ¿no? Como el ejemplo que hemos dicho antes. Alguien que es muy dominante de triple flexoextensión y que solo hemos conseguido que haga o que replique una técnica de bisagra, va a tolerar muy poco esa bisagra. Pero si poco a poco somos capaces de ganar los rangos articulares que necesita para que su sistema nervioso interprete esos rangos, para que los pueda tolerar, para que se pueda adaptar, pues muy poco a poco vamos a hacer a esta persona mucho más fuerte y mucho más eficaz dentro de sus mecánicas de estabilización, como puedan ser triple y bisagra, y cómo poder aplicar esas mecánicas de estabilización hacia la mejora del rendimiento dentro de su entrenamiento. Y esto, chicos, es algo que vais a poder ampliar muchísimo más dentro de este ebook que he desarrollado, ¿vale? Entonces, esta charla era para que tuvieseis ciertas nociones a la hora de comprender, ¿no? De dónde viene la bisagra de cadera, qué necesito para cumplimentar esa bisagra de cadera, es decir, cuáles son los movimientos pélvicos, qué necesito para poder entrar dentro de una nutación, de una contranutación, esa estabilización pélvica, cómo son los apoyos de los pies, cuáles son las mejores propuestas hacia un momento flexor, un momento extensor, cómo esto me va a llevar a que una persona en un side back o una persona con un anterior pelvic tilt me pueda realizar mejor esta bisagra de cadera. Entonces, lo que yo os he querido hacer es que dentro de los que estáis en este live, en directo, pues una preventa con un pequeño descuento para que podáis acceder al ebook y para que os llevéis ese descuento, pues si el precio del ebook son 50, pues también tendréis esa reducción hacia 35. Ya no solo eso, sino que entraréis o tendréis el acceso también al ebook de triple flexo extensión. Es decir, todos los que compréis el ebook de desarrollo dentro de la preventa, pues tendréis acceso al ebook de triple flexo extensión con un vídeo de 2 horas explicando todo lo relacionado con este patrón y, lógicamente, este vídeo y este ebook, ¿vale? Entonces, dicho esto,
Vamos a hacer una ronda de preguntas para cosas que no se os hayan quedado muy claras o cualquier otra cosa, pues lo vemos y le damos caña, ¿vale? Voy a daros audio. Vale, tenéis audio ya todos. Si tenéis alguna duda al respecto de algo que hayamos visto dentro de la presentación, le damos caña. Sí, me gustaría preguntar una cosa. Dime. Habías dicho que las personas con ángulo infraesternal ancho ¿Mm? eran más fuertes de cadena posterior, ¿no? Porque tenía más tensa la cadena posterior, ¿no? Sí. Es una tendencia que suelen tener. Esto, hay algo que no he dicho, pero todo esto de ángulos infraesternales y tendencias de uno u otro son parámetros que son la norma, pero que no siempre se cumplen. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay gente que puede tener un ángulo infraesternal ancho, pero sin embargo a nivel pélvico está posicionado de otra manera. Entonces, en ese caso es muy probablemente que no sea muy dominante de cadena posterior, pero la lógica, ¿vale? Te dice que alguien con un ángulo infraesternal ancho también tenga un anterior pelvic tilt, ¿vale? Es decir, que la pelvis esté un poquito echada hacia adelante y eso te lleve a un ligero acortamiento de la cadena posterior, por lo cual va a estar en ventaja mecánica para hacer la bisagra de cadera. Muchas gracias. Nada, una pregunta más. Vale. Ismael pregunta, ¿cómo desarrollarías un patrón teniendo un swipe back? ¿Vale? Un swipe back es una espalda plana. Pues muy sencillo. Vale, en una espalda plana, el problema que tenemos es que el excéntrico está en la cadena posterior. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es, si el swipe back echa el centro de masas hacia adelante, lo que debemos de pensar es echar el centro de masas hacia detrás. Muchas veces esto que parece tan sencillo se nos vuelve bastante cuesta arriba. ¿Por qué? Vale, porque si la lógica es que echar el centro de masa hacia detrás es la bisagra de cadera y el mayor representante de la bisagra de cadera es el peso muerto, pues voy a hacer un peso muerto con esta persona de swipe back, ¿no? Vale, no siempre va a funcionar así. Por eso hay que hacer y tirar hacia lo que hemos dicho de que la bisagra de cadera está presente en cualquier patrón de triple flexo-extensión en esos rangos de rotación interna. Entonces, para alguien que tiene ese swipe back, que normalmente va a tener facilitado el hundimiento hacia abajo, ¿no? Porque son muy laxos, vamos a trabajar en esos rangos en los cuales conocemos que la rotación interna en el patrón de triple flexo extensión aparece. Entonces, hazlo fuerte en esos rangos de manera global y luego de manera analítica empieza a trabajar, pues, la puesta en tensión de la cadena anterior, recto anterior del cuádriceps, etcétera. Dale trabajo a toda esa porción proximal del isquio que va a posicionar la pelvis hacia un anterior pelvic tilt, por lo cual va a echar ligeramente el centro de masas hacia detrás, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ya no solo eso también, sino que, como hemos dicho antes, el patrón o la mecánica de speed squat va a ser bastante positiva en este punto. ¿Por qué? Porque el speed squat nos va a llevar a que el centro de masas se mantenga más o menos estable en una parte neutra, aunque ya sabéis que la tendencia va a ser hacia adelante, hacia detrás, y en este punto equipara los apoyos, ¿vale? Porque esto te va a ayudar mucho a poder equiparar esa relación, ¿no? Hacia adelante o hacia detrás.
¿Tiene alguna relación, Elisa, con la capacidad de nutación y contranutación de la persona? Sí, por supuesto. De hecho, es que tanto la caja torácica como la pelvis van a tener una relación casi directa la una con la otra. Entonces, una, una, un ISA abierto, perdón, que no me salía, un ISA abierto va a tender a que la pelvis esté en anterior pelvic tilt, por lo cual va a estar completamente cerrada abajo y abierta arriba, ¿vale? Es una proyección de fuerzas diagonal ascendente, mientras que un side back va a llevar lo contrario, ¿no? Un cierre costal, un ISA cerrado, me va a llevar a que yo esté acortado por delante y el centro de masa se proyecte hacia adelante, ¿sí? Entonces, por eso os lo he dicho antes, pueden tener relación, pero no siempre es así, ¿sí? Porque todo esto son patrones compensatorios y hay personas que van a compensar de manera global, ¿no? En una tijera abierta, en una tijera cerrada, y hay otros que a lo mejor te encuentras una tijera abierta arriba, sin embargo una tijera cerrada abajo, ¿sí? Por eso es tan complejo muchas veces trabajar a nivel de postura con esta gente. Pues Isma, precisamente cuando es todo lo contrario, tendrás que ir a lo contrario de lo que te he dicho, ¿sí? En ese punto, cuando es un anterior pelvic tilt muy, muy pronunciado, aquí sí que vas a irte a propuestas de bisagra de cadera puras y duras, ¿sí? Pero ya sea desde un momento flexor o un momento extensor, ¿vale? Eso en el ebook sí que es algo que he detallado mucho porque es algo que a mí en su momento me costó muchísimo de comprender, ¿sí? El hecho de vale, si todas las bisagras de cadera en teoría son con un excéntrico de cadena posterior, me quedo sin recursos. A una persona que yo le tenga que posteriorizar el centro de masas de manera activa, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Ahí es donde vienen pues todos los movimientos de flexión de cadera, ya sea en supino, ya sea de rodillas, ya sea en prono, etcétera, etcétera. Nada, a ti. Bueno, pues son las 2:05 ya. Si no hay ninguna pregunta más, cortamos aquí. Recordar que el live lo tendréis en vuestro correo electrónico en cuanto lo suba, en cuanto se pueda mandar. De esta noche no creo que pase. Y acordaos también, ¿no? De que por haber estado inscritos en este live tenéis el descuento y la preventa del ebook del desarrollo de la bisagra de la cadera, ¿vale? En la que se ampliará todo esto muchísimo más. Dicho esto, muchas gracias a todos por estar aquí y nada, espero veros en otra ocasión. Un abrazo muy grande y nos vemos.